Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un ramo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza. Buenas noches, les damos la bienvenida al programa Agrocampus, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Esta noche continuaremos con el programa Mitos, Demonios y Realidades de la Cannabis. Tenemos invitada a la ingeniera agrónoma y magíster Miriam Jiménez Pérez, egresada de nuestra facultad, Orgullo UN, con quien conversaremos sobre el tema. Miriam ha estado más vinculada con comunidades y ha visto la evolución entonces de este cultivo ahora en este marco legal que hay. Miriam, bienvenida al programa y te doy la palabra para que saludes a la audiencia. Buenas noches. Bueno, yo soy Miriam Jiménez, muy agradecida con todos ustedes, especialmente con el profesor Darío Vélez, por esta invitación y esperamos compartir esta información, esta vivencia y este análisis que hemos venido haciendo, no solo a título individual, es un trabajo en equipo de la Corporación CIER y sobre todo de un grupo de jóvenes que es el semillero de CIER, en su relevo generacional pues técnico, político y económico. ¿Qué significa CIER, Miriam? CIER es una organización social sin ánimo de lucro, traduce en su sigla Corporación para la Investigación y el Ecodesarrollo Regional. Y CIER nació en esta universidad en el 82. Fue una iniciativa de docentes y de algunos egresados dentro del marco institucional de la universidad, tratando de acercar la academia, la ciencia, la tecnología y una propuesta de educación rural pertinente a territorios campesinos. Eso es CIER, ya una organización más o menos viejita. Sí, en ese contexto surgen varias ONGs aquí en la ciudad, ¿no? A pesar de que está en la ciudad con bastante proyección a los territorios y al trabajo con las ruralidades. Es muy satisfactorio esto y habrá que hacer un programa sobre las ONGs que surgieron en los movimientos estudiantiles de los 70 y de los 80 y con el apoyo de algunos profesores y que siguen vigentes y trabajando después o casi 40 años después. Lo menciono porque si bien ya llevan 40 años, todavía sigue siendo escuela para la formación de muchos de nuestros estudiantes de las áreas agrarias que van y hacen con ustedes las prácticas profesionales. Sí, yo creo que el semillero empieza un poquito antes de la práctica. El semillero empieza porque de alguna manera tenemos la oportunidad de estar en la docencia. Hacemos parte también de la universidad, en este caso del Politécnico Jaime Sasacadavid. Y ese contacto y esa interacción con estudiantes de ciencias agrarias va permitiendo que uno
identifique jóvenes con muchas inquietudes, con preguntas diferentes, con ganas de innovar y sobre todo jóvenes que vienen del campo, que les toca estudiar aquí en la ciudad, algo que luego se tiene que hacer práctica en el campo, pero además jóvenes que ya tienen una práctica por cultura, una práctica por habilidad en la agricultura o en los sistemas pecuarios. Entonces esos jóvenes van haciendo preguntas, esos jóvenes van haciendo pesquisas, van participando de diferentes grupos y ahí empieza un acompañamiento CIER estudiante que le propone, venga, conozca otros territorios, júntese con otros jóvenes para que hablemos de la ruralidad, de la agricultura familiar campesina, para que hablemos también de territorios, planeación, ciencia y tecnología y en los últimos 10 años para que hablemos de la guerra y del posconflicto. Entonces ahí empieza una escuela, digamos, de relevo o de compartir con jóvenes que de alguna manera van a hacer luego esta institución o van a hacer otra, van a abrir otra propuesta, ¿cierto? Miriam, ¿cómo llegas al tema de la cannabis? Por jóvenes, por jóvenes en la universidad, jóvenes que en agroecología, por ser la asignatura que yo acompaño, empiezan a preguntarse si la cannabis puede tener otros modelos de producción distintos a esos del invernadero y de ambientes controlados. Jóvenes... Te interrumpo ahí, ese modelo de ambientes controlados es parte del modelo que está entrando para el cultivo legal de la cannabis, ¿no? Y es con corporaciones, y es de mucho capital, y es de alta tecnología, y es con conocimiento muy importado. Entonces lo que tú dices es, frente a ese modelo que nos traen, está lo que está sucediendo con las comunidades, que no es bajo ese modelo sino otro. Sí, digamos que los jóvenes se han preguntado por ese modelo y sobre todo quienes han sido autocultivadores. Porque de alguna manera estos jóvenes que están en las ciencias agrarias, que se están formando técnicamente, que se están formando además en componentes sociales y políticos, se preguntan ¿y por qué solo pueden trabajar hasta el autocultivo? ¿Por qué no pueden trascender un poco más hacia iniciativas de emprendimiento? Cuando ellos y ellas tienen experiencias de 5 o 10 años como autocultivadores, ¿cierto? Uh-huh. Y además lo han hecho bajo modelos, digamos, más artesanales, distintos a los que hoy plantea la gran industria, y el marco normativo pues ha facilitado eso, ¿cierto? Los modelos que hoy hay en el país de producción de cannabis con ánimo medicinal o con ánimo lúdico, son modelos que son de ambientes controlados, estamos copiando la industria de flores, y muy pocos de ellos trabajando el tema de biodiversidad, muchos de ellos con variedades introducidas, ¿sí?, que para nada han hecho un reconocimiento de cómo han manejado los pueblos ancestrales esa cannabis, que sí tienen un modelo más allá del autocultivo y que de alguna manera no copia el sistema controlado empresarial. O sea, ahí hay como un intermedio, digámoslo, es una pregunta, con los indígenas. Cuando yo veo que viene toda esta oleada pues de la cannabis para la industria farmacéutica, etcétera, y que empiezan a buscar en las facultades investigaciones sobre aspectos del cultivo y también de la transformación. Yo pregunto, aquí debe haber mucho conocimiento de la gente, porque desde los 70, desde los 80, hay una cantidad de territorio que estaba sembrada en cannabis, que la gente la manejaba, donde no se importaba conocimiento. Y la pregunta que yo hago, y entonces ese conocimiento no sirve, los otros usos fuera del uso alucinógeno no sirve. Digo alucinógeno para diferenciarlo de recreativo, ¿sí? Ya cuando se vuelve en un comercio, digamos, para la adición y eso. ¿Cómo encontraron ustedes eso, en esa pregunta que te hacías con los estudiantes? ¿Han logrado hacer un inventario? ¿Se conectaron con comunidades que ya tienen un conocimiento generado por muchas generaciones? Digamos que en el caso particular de CIER y el mío, hubo varios elementos. Uno, las preguntas de los autocultivadores, los estudiantes, esos estudiantes que ya tienen unas bases conceptuales desde las ciencias básicas y tienen unos conocimientos previos agronómicos, ¿cierto? Ellos empezaron a experimentar, esa formación agronómica les dio elementos para empezar a experimentar, a registrar, a evaluar agronómicamente lo que se estaban consumiendo, ¿cierto? Y por demás porque son un movimiento, los autocultivadores tienen un movimiento que de alguna manera está proponiendo autonomías en el consumo para deslindar el tema lúdico del narcotráfico y el tema lúdico de una opción recreativa o de una opción medicinal.
Entonces los jóvenes, cuando hablamos de autocultivadores, se están preguntando por el consumo responsable del cannabis, por cultivar de manera limpia lo que ellos consumen y lo que ellos difunden, y también se están preguntando por una producción propia de conocimientos en el trópico, que estamos hablando de una variedad que es absolutamente cambiante, es un ecotipo que cambia de acuerdo a las condiciones externas. Entonces, en este caso, por ejemplo, el de la cannabis medicinal, el CBD cambia si le cambia las condiciones de fotoperiodo, de temperatura, siendo la misma variedad. Entonces, en ese sentido, los muchachos, los jóvenes autocultivadores críticos también están registrando, están haciendo evaluaciones agronómicas. Ellos se preguntaban, ¿y por qué tenemos que hacer, si vamos a trascender el autocultivo, por qué lo tenemos que hacer a través de sistemas controlados bajo invernadero? ¿Por qué no empezamos a mirar qué hay en agroecología? Ese fue un primer elemento. El segundo elemento es que yo tengo la posibilidad de acompañar investigación indígena con estudiantes de la licenciatura de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia. Por ser acompañante de investigaciones, entonces conozco estudiantes que pertenecen a comunidades ancestrales que tienen un manejo de la cannabis ancestral y culturalmente, no tanto como el de la coca, pero que han manejado cannabis, ¿cierto? Por varias razones, medicinales y comerciales, entre esos pueblos indígenas del norte, pero también del Cauca. Y eso nos permitió entonces la posibilidad de intercambiar conocimientos entre autocultivadores y entre pueblo indígena, para poder ir fortaleciendo esos otros sistemas ancestrales con la llegada de preguntas agronómicas, ¿sí? Para ambos lados, para los indígenas esas preguntas agronómicas y para los autocultivadores esas prácticas y preguntas ancestrales. Eso nos instaló la pregunta, y bueno, ¿y los sistemas agroecológicos de cannabis qué? ¿Cómo trabajarlos? ¿Por dónde trabajarlos? ¿Sí? Particularmente en el occidente, el cannabis lo encontramos desde Peque, en las veredas más lejanas, ¿sí? Como lo podemos encontrar en Sopetrán, en las veredas más cercanas al municipio, asociado a la agricultura familiar campesina. Yo no estoy hablando de las plantas que el autocultivador lúdico tiene para poder entonces entretenerse, no, estoy hablando de parte de la huerta que maneja las mujeres en la agricultura familiar campesino, así como tienen el pronto alivio, así como tienen la yerba mora, el cannabis, 1, 2, 5, 10 plantas han sido parte integral de la huerta que manejan las mujeres, ¿cierto? Entonces también eso nos ayudó a preguntarnos por qué en Peque, en veredas tan lejanas, usan cannabis. ¿Por qué en Uramita, en veredas tan lejanas, siembran cannabis como parte de la huerta? Y empezó también a generarnos la pregunta, ¿y qué tipo de cannabis? Cuando son lugares donde no llega la institucionalidad, ¿sí? Como para haber traído materiales genéticos, donde no llega la investigación y donde había un dominio territorial, primero de los grupos guerrilleros, en este caso FARC, y después del 2005 un dominio territorial de las autodefensas. Entonces uno dice, bueno, en lugares donde es imposible entrar desde la academia, desde la investigación, desde, qué sé yo, promociones de cultivos de la marihuana para el tráfico, sí, porque se cultiva la coca, pero no la marihuana para el tráfico y la financiación de los grupos armados. ¿Por qué variedades manejadas por las señoras? ¿Cierto? Para uso medicinal. ¿Qué variedades son esas? Entonces, a partir de las observaciones y conocimientos de la señora, de su uso, de su manejo, dijimos, también hay que introducir la pregunta entre ese sistema productivo indígena y ese pequeño sistema productivo del autocultivador. Ahí hay varias preguntas. Esperemos pues que no se nos olviden desarrollarlas. Una primera pregunta que tiene que ver es, el programa lo hemos llamado Mitos, Demonios y Realidades de la Cannabis. Todavía tenemos mitos y muchos demonios, el autoconsumo, los autocultivadores, ¿cierto? Porque al igual que sucede con el licor, siempre se asocia quien toma licor con problemas de alcohólicos, que es distinto. Y cuando hablamos de autocultivadores, siempre se está asociando, bueno, ese siempre no, pero se asocia con personas que ya son adictas. Y delincuentes. Y delincuentes, ¿cierto? El alcohólico no es delincuente, pero el autocultivador de cannabis, además de ser adicto o drogadicto, se le asocia con ser delincuente. Pero sabe una cosa, en una conferencia hace ya varios años que escuché por fuera de este país sobre el problema
de las drogas. Y quien estaba al frente políticamente de esto en Estados Unidos en la conferencia decía, hay más accidentes de tráfico, hay más asesinatos, hay más violencia intrafamiliar por causa del alcohol que de las drogas. Y uno pues si mostraba las estadísticas, el licor entonces siempre se asocia con eso, pero no, eso no tiene que ser así. Lo mismo la marihuana siempre, ese es como de los mitos y demonios que hay que empezar a conversar con eso, ¿cierto? Que no siempre se tiene que asociar esa situación. Entonces, no sé si tendremos en esta oportunidad tiempo para hablar de eso, qué es lo que vos hablabas ahorita, consumo responsable, que es un autocultivador para diferenciarlo de esos mitos y de esos demonios que siempre se les asigna. ¿Hasta dónde uno? Porque siempre la pregunta, y más cuando uno ya es papá, cuando alguien empieza a experimentar con estas cosas, ¿cómo garantizar que va a ser un uso responsable y no va a caer en la adicción? O sea, son muchas preguntas, pero eso lo podemos mirar luego en los usos tradicionales, donde yo creo que precisemos los usos tradicionales, como lo estás diciendo vos, que la marihuana tiene desde hace mucho tiempo identificado tener 4, 5, no sé, algunas plantas en la parcela con ese fin de hacer las pomadas, ¿cierto? Yo recuerdo que la abuela le contaba a uno sobre hacer la pomada y los ungüentos que se hacían con eso. Eso en los contactos que han tenido con estas ruralidades aisladas pues de los centros urbanos o de las comunidades indígenas, ¿ustedes qué han encontrado? Bueno, con las comunidades rurales con las que trabajamos, ¿cierto? En el occidente. Claro. Y digamos que puede ser una muestra bastante representativa. Estamos hablando de 10 municipios, 77 veredas. Diría yo que afortunadamente el diagnóstico de finca no lo hacemos los profesionales. El diagnóstico de finca es de lo que hay en la finca, de lo que hay en la vereda, productivo o no productivo, porque la lógica en las comunidades no es que su finca solo tiene productivo su lugar de vida, ¿cierto? Afortunadamente esos diagnósticos nosotros no los hacemos, los hacen los jóvenes rurales. Se demoran 2 años para hacer diagnósticos. Si tú revisas los diagnósticos veredales, además que son diagnósticos que tienen una sistemática bien interesante, tenemos diagnósticos desde el 96-98 hasta el 2016, hechos en la misma vereda, pero hechos por diferentes jóvenes. Entonces ahí hay una riqueza de qué hay en términos del bosque, qué hay en términos de su sistema productivo, qué hay en la vereda, qué hay en su sistema ganadero, qué hay de aguas, pero cómo ha sido su sistema político, qué hay en educación, cómo ha sido el conflicto armado, etcétera, etcétera. Tú tienes ahí una sistemática de más de 20 años, hecha por los jóvenes entre los 15 y los 22 años, ¿cierto? Cuando buscamos particularmente ahí, casi nunca los hombres nos dicen qué hay en medicinales, pero las niñas, las jóvenes campesinas nos dicen qué hay en medicinales. Y uno no encuentra cannabis por ningún lado. Pero ya en el recorrido, con ellos en la finca, los maestros, las maestras, nosotros los asesores, vemos la cannabis. Primero es un elemento vergonzante. Te dicen, hay pronto alivio. Te dicen, hay caléndula, hay limoncillo, hay estragón. Te cuentan todo lo que hay, pero no hay cannabis. Y la cannabis puede ser lo más visible, sí, pero no estaba ahí. O puede estar dentro del cafetal escondida y nunca te van a decir que estaba ahí. O sea, ya hay un elemento demoníaco, ¿cierto? Cuando es de suprema utilidad en el botiquín de primeros auxilios, tan importante como, qué sé yo, cortar los cogollos de la guayaba y consumirlo para poder bajar a una diarrea. Así como se usa para primeros auxilios la guayaba para una diarrea, así se usa para un golpe, para un problema de inflamación y para un problema de dolor, usan la cannabis. Es decir, tiene 3 usos concentrados básicos. Es analgésico, es desinflamante, pero también de alguna manera la gente cree que ayuda al sistema circulatorio. Puede que no, puede que sí, pero ellos lo usan para el tema circulatorio. No diferencian si es cannabis medicinal o si tiene altos contenidos de THC. Que cuando escampe parezca nuestra esperanza, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza. Que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube.
Hay una cosa interesante ahí. En el programa anterior teníamos a un médico acá y era fascinante porque nos decía que nuestro sistema tiene, o sea, nuestro sistema nervioso tiene generadores de cannabinoides, receptores y también de opioides. Y entonces que ahí está el cuid del asunto, o sea, no es una sustancia extraña a nuestro metabolismo, a nuestro sistema endocrinológico. Entonces digamos que como en el campo sucede tanto que te golpeas, como en el campo sucede tanto que te inflamas, entonces el analgésico está ahí, es tan usado como el pronto alivio, ¿sí? Y es tan usado en desinflamante como pueden usar el Paico, para uso humano y para uso animal. Digamos que eso es lo genérico, pero si tú buscas de largo y ancho, más gente te va a decir para qué sirve y lo llenas un catálogo enorme de para qué sirve. Pero quisiera pasar de eso, o sea, solo en el momento en que la gente externa, nosotros externos a ellos, externos con más de 20 años con ellos y con ellas conviviendo, identificamos que hay cannabis, nos dice, sí hay cannabis, ¿sí? Cuando había. Entonces ya hay una estigmatización hasta en las veredas más lejanas. O sea, estamos hablando, yo no me explico cómo tenemos una cannabis índica por allá en Portachuelos, en Peque. Estamos hablando de una vereda que para llegar a Peque te gastas 8 o 10 horas de aquí a allá y luego tienes que caminar 8 o 10 horas y encuentras cannabis en todas las huertas. Y además, pues con un dominio territorial enorme, donde no entraba nadie si no pedías permiso. Entonces uno dice... Y cuando uno hace, pues uno recorriendo algo y va a esas ferias campesinas que a veces se organizan, siempre, pero es desde siempre, no de ahora, siempre recuerdo uno que estaba la pomada de cannabis. Claro, y el frasquito de alcohol con las hierbitas para sacar la tintura. Ese es el más común en el caso del occidente, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, es que ahí estaba, solo que la televisión te decía que es un problema la marihuana, ¿cierto? A través de las novelas, lo que quiera. Pero en el pueblo también te decían que el marihuanero estaba asociado entonces a ser un delincuente. Y puede que sí, puede que tenga razón. Pero el marihuanero que era vergonzante, que no era público y que por mucho tiempo estuvo oculto, que no había salido del closet, entonces uno se pregunta, ¿ve? ¿Y por qué este si no es delincuente? Aquel que se atrevió a hacerlo, y como el olor es tan escandaloso, se atrevió a hacerlo en los potreros, en el camino, en el nacimiento, entonces lo pillaron y ese es el marihuanero y puede ser el violador, el ladrón, etcétera, y a lo mejor sí, pero aquellos que no se lo habían pillado y que solo salieron de closet hace unos 3, 4 años para acá, entonces uno dice, ¿de dónde salieron tantos marihuaneros en el pueblo cuando se supone que no estaba? Ahí, digamos que cada vez es socialmente más permitido el uso del autoconsumo del cannabis, ¿cierto? En los municipios sin tenerlos que connotar de viciosos, porque de hecho recuerden que del 2005 al 2010 y algo, 14, 15, consumir drogas y ha sido categorizada la cannabis, mal categorizada la cannabis como una droga, también daba para el tema de limpieza y castigo de los paramilitares a los pelados. Entonces todavía ahí fue mucho más mitificado y eso llevó a que muchos jóvenes entonces empezaran a consumir drogas más duras que son menos evidentes, menos escandalosos que cannabis, porque así se daba menos cuenta. Entonces ahí, por la presión y control social, o sea, a ti los paramilitares te mataban porque eras un marihuanero, pero no se daban cuenta que había quien estuviera consumiendo perico. O sea, para nuestras abuelas el uso de la cannabis no era nada extraño, era una planta necesaria en su parcela. No era extraño. O en su era, como decíamos, teníamos la erita y ahí teníamos no era extraño, plantas. Pero era vergonzante públicamente. Ya. ¿Sí? No era una cosa que fuera aceptada socialmente. Y puede que se la recomendara a la vecina para tal cosa y la otra se la recomendara, así como se recomiendan el uso de las medicinas tradicionales, ¿cierto? Eso, digámoslo que en ese sentido, en el occidente, los muchachos y las muchachas nos lo han enseñado, pero porque tenemos un acercamiento y porque lo vimos y están los inventarios, ¿cierto? Una cannabis con más contenido de THC que de CBD. Entonces ahí, pues obviamente produce todos los efectos lúdicos que el pelado quisiera. El pelado porque lo consumen más los hombres que las mujeres, ¿cierto? La presión social es más sobre las mujeres y la van a consumir que sobre los muchachos. Y se consume más en el casco urbano que en la vereda, ¿cierto? Entonces nos empezamos también como a preguntar, bueno, esos materiales que llevan tanto tiempo afuera, ¿por qué no empezar también a indagar sobre su fenología y su agronomía? Porque hay una interacción en un agroecosistema. Pero en la vivencia ya indígena, sobre todo con el pueblo Nasa en el Cauca, pues ya no es autocultivo, ya para poder procesar los productos que ellos venden y que pueden por
por, digamos, ley de minorías étnicas vender tanto de coca como de marihuana el procesamiento del champú, el procesamiento del bálsamo, el procesamiento del hidratante de labios, en fin, ellos a economía de escalas locales en el norte del Cauca y en el centro del Cauca y parte del sur, pues ellos tenían que superar el autocultivo. Y su agroecosistema, porque ahí sí es un agroecosistema, es una cannabis afuera, dentro del café, ¿sí? O una cannabis que estaba dentro del huerto medicinal, pero ya no 20, 18 plantas, ellos les baile bien el autocultivo. Entonces interactuaba con lo que llamamos nosotros solar o pancoger, ¿sí? Ahí empezamos a mirar cuáles son esas variedades, digamos qué comportamientos tienen a nivel agronómico y fenológico, en un saber muy regalado por los indígenas para nosotros. Por eso hoy este grupo de estudios se pregunta sobre el agroecosistema del cannabis y no el cultivo del cannabis, ni el monocultivo del cannabis, ¿cierto? En lo que has conocido del Cauca, hoy se está viviendo una problemática no con el autocultivo, sino ya con el establecimiento de cultivos comerciales orientados a la reglamentación. No necesariamente dentro de la reglamentación, pero digamos tratando de atender, tratando de salir la ilegalidad en que el gobierno los mete, no porque sea ilegal, sino que los meten en ese terreno. ¿Qué has conocido, qué has sabido de esa problemática que se está viviendo en el Cauca, que inclusive escuchaba en las noticias hace 20 días, un mes, les estaban cortando la luz eléctrica precisamente para afectar estos cultivos que ellos tienen ahí sí bajo condiciones controladas o semicontroladas? Bueno, ellos se han venido preparando, yo creo que un poco más que los autocultivadores. Los empresarios se han venido preparando muy bien porque saben que la norma les permite entonces bajo ambientes modificados producir, ¿cierto? La norma es bastante compleja aún para ellos, para los grandes empresarios, pero los indígenas por su habilidad y porque superaban el autocultivo antes de la norma, las organizaciones indígenas se han venido preparando y las organizaciones indígenas han hecho trámites normativos y por eso hoy muchas asociaciones indígenas o campesinas e indígenas u organizaciones afro del norte del Cauca en asocio con los indígenas vienen haciendo trámites o tienen licencia. Ellos han venido ampliando sus áreas, ellos saben que les toca pasar de lo legítimo a lo legal, porque si no entonces también los va a afectar, aunque recuerden que ellos tienen autonomía dentro de sus resguardos, una autonomía comillas, ¿cierto? Y eso les permite que toda la norma no sea aplicada como se aplica en una unidad campesina o en una unidad de monocultivo, no sea aplicada allí, ¿sí? Muy bien, Miriam. Queda en puntos suspensivos. Se nos acabó el tiempo por hoy. Invitamos a la audiencia a continuar con este programa entre 8 días y los esperamos entonces en su programa Agrocampus Radio. Buenas noches. Que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.